momentos en la vida que te parten en dos. Momentos en los que lo que creías seguro, lo que dabas por sentado, se resquebraja tan violentamente que te obliga a reconstruirte desde el silencio. Eso me pasó con mi madre. Y todavía me cuesta decirlo en voz alta. Porque cuando te traiciona alguien de quien naciste, alguien que te dio la vida, la herida no solo es profunda, es contradictoria, es confusa, es una mezcla de amor, rabia, compasión y decepción tan intensa que te cambia para siempre. Siempre fui una hija obediente. No perfecta, pero sí buena. No le di problemas, no me rebelé. Aprendí a no hacer ruido, a ceder, a complacer. Desde pequeña entendí que ganarse el cariño de mi madre no era automático. Había que merecerlo. Y yo pasé la vida intentando hacerlo. Tal vez por eso, cuando me convertí en madre, lo único que deseaba era dar a mi hija lo que yo nunca sentí del todo: seguridad, ternura, amor incondicional. Tuve a Clara con 24 años. Su padre nos dejó antes de que ella naciera. Mi madre fue la primera en decirme que era un error tenerla, que iba a arruinar mi vida, que un bebé sin padre era una carga demasiado grande. Pero no la escuché, porque por primera vez en mi vida, sentí que dentro de mí había algo, alguien, que no iba a abandonarme nunca. Y así fue durante muchos años. Clara se convirtió en mi motor, en mi refugio, en mi mejor amiga. Vivíamos en una pequeña casa alquilada. No teníamos lujos, pero no nos faltaba nada. Yo trabajaba por las mañanas. Clara iba a la escuela. Las noches eran nuestras. Cuentos, abrazos, cenas improvisadas. Éramos un equipo. Incluso cuando todo se ponía difícil, ella encontraba una manera de hacerme sonreír. A veces pensaba que yo la había traído al mundo, pero en realidad, era ella quien me había salvado del mío. Mi madre venía de vez en cuando, siempre con comentarios hirientes, que si la niña hablaba demasiado, que si yo estaba criando una consentida, que si algún día me iba a arrepentir de no haber seguido su consejo. Yo tragaba saliva y callaba, porque con ella nunca se podía discutir, porque si no hacías lo que ella quería, te castigaba con su ausencia. Y como toda hija herida, yo aún buscaba su aprobación, incluso cuando sabía que no iba a llegar. El punto de quiebre ocurrió cuando Clara tenía 10 años. Yo perdí mi trabajo en el hospital por recortes. No teníamos ahorros. Estuve semanas buscando algo nuevo sin éxito. Las cuentas se acumulaban, y yo me hundía en un pozo de ansiedad. Entonces, mi madre apareció con una propuesta: que Clara fuera a vivir con ella mientras yo me estabilizaba. Solo será por un par de meses, para que te recuperes, me dijo. Y yo, agotada, con el corazón encogido, acepté. Porque pensé que estaba eligiendo lo mejor para mi hija. Porque confié en que mi madre cuidaría de ella. La primera semana llamaba todos los días. Clara me contaba cómo eran sus tardes, lo que comía, los deberes que hacía. Yo notaba algo raro en su voz, pero me convencía de que era la nostalgia. Luego, las llamadas comenzaron a espaciarse. Mi madre me decía que estaba ocupada, que no podía hablar siempre, que era mejor que yo me concentrara en conseguir trabajo. Y me lo decía con ese tono suyo, ese tono que mezcla desprecio con superioridad, como si me hiciera un favor. Un mes después, encontré empleo como auxiliar administrativa. No era lo mío, pero pagaba las cuentas. Fui a ver a Clara un viernes por la tarde. Cuando llegué, mi madre no me abrió la puerta. Lo hizo Clara, y apenas me miró. Tenía los ojos tristes, pero también fríos. Algo en ella había cambiado. Quise abrazarla, pero me dijo que tenía tarea, que estaba cansada, que su abuela no quería que se distrajera. Sentí un nudo en la garganta. En el salón, mi madre me miró como si yo fuera una visita molesta. Le dije que había encontrado trabajo y que iba a traerme a Clara conmigo. Ella rió. Literalmente rió. Como si fuera un chiste. Me dijo que Clara estaba mejor allí. Que tenía estabilidad, rutinas, estructura. Que yo no tenía cabeza ni condiciones para criarla bien. Sentí que el mundo se me venía abajo. Le grité. Le exigí que no se metiera. Que era mi hija. Pero ella no se inmutó. Clara ya tomó una decisión, me dijo. Y no quiere volver contigo.
No lo podía creer. Fui a buscar a Clara. Le hablé. Le rogué. Le expliqué. Pero su mirada se desvió. Me dijo que con su abuela tenía todo. Que yo estaba siempre cansada, siempre triste, siempre con problemas. Que con su abuela se sentía cuidada. Esa noche volví sola a casa. No recuerdo cómo conduje. Solo recuerdo las lágrimas. Los gritos ahogados. El vacío en el pecho. La culpa. Intenté luchar legalmente. Pero no tenía dinero para un abogado. Y mi madre, hábil como siempre, se había preparado. Tenía documentos, testigos, incluso había hablado con servicios sociales diciendo que yo no era estable emocionalmente. Perdí. La perdí. Legalmente seguía siendo mi hija, pero en la práctica, ya no la veía. Ya no me escribía. Ya no preguntaba por mí. Pasaron años. Años de terapia, de reconstrucción, de noches en vela, de rabia contenida. Y aunque seguía viva, una parte de mí había muerto. Porque no hay dolor más grande que perder a un hijo en vida. Y más aún, perderlo a manos de tu propia madre. Esa que debió cuidarte a ti. Esa que te arrebató lo único que te había dado sentido. Nunca dejé de escribirle. En cumpleaños, en navidades, en fechas importantes. Nunca respondía. Pero yo lo hacía igual. Porque aunque me odiara, aunque estuviera confundida, yo quería que supiera que yo nunca la abandoné. Que la decisión no fue mía. Que yo siempre estuve allí, aunque no me dejaban estar. Una mañana cualquiera, recibí un mensaje. Era breve. Solo decía, podemos vernos. Era Clara. Leí ese mensaje una y otra vez, sin atreverme a respirar. Era corto, frío, pero detrás de esas 3 palabras, podemos vernos. Se escondían todos los años de distancia, todos los silencios, todas las heridas que nunca cicatrizaron. Era su número. Era su voz. Era mi hija. Clara. La misma niña que me fue arrebatada sin que nadie me preguntara qué sentía, qué quería, qué podía ofrecer. Respondí temblando. No con reproches, no con ansiedad. Solo dije, claro que sí, cuando tú quieras. Me contestó enseguida. Quedamos en un café. Al día siguiente. Era un sitio al que yo solía llevarla cuando era pequeña, para tomar batido de fresa con nata. Dudé si se acordaría. Dudé si elegir ese lugar sería un error. Pero sentí que tenía que volver a ese punto de inicio, como quien vuelve al lugar del crimen buscando redención o respuestas. Dormí poco esa noche. Recordé todo. Sus primeros pasos. Sus dibujos llenos de corazones. Sus pequeñas manos en mis mejillas cuando me veía llorar. Su voz diciendo mamá como si esa palabra lo curara todo. Y también recordé el momento en que me dijo que no quería volver conmigo. Esa mirada vacía que me rompió el alma. Ese con la abuela estoy mejor que fue como una puñalada en el corazón. Llegué antes al café. Me senté en una mesa del fondo. El lugar estaba casi igual, pero yo no. Yo era otra. Ya no era la mujer desesperada que pedía amor. Era una mujer que había tenido que aprender a vivir con el hueco de una hija ausente. Una mujer que había llorado de pie y que ya no pedía explicaciones. No porque no doliera, sino porque entendí que a veces, el perdón empieza por soltar la necesidad de entender. Y entonces la vi. Clara. Ya no era una niña. Era una mujer. Alta, delgada, con el pelo más oscuro, el rostro más serio. Pero en sus ojos, en esos ojos que conocía como los míos, aún vivía algo de la niña que fue. Se acercó con cautela. Nos miramos. No nos abrazamos. Solo nos sentamos. El silencio entre nosotras era espeso, pero no frío. Era un silencio que pesaba, que decía más que 1000 palabras. Me dijo que no sabía por dónde empezar, que había pasado años creyendo que yo la había abandonado, que su abuela le repitió una y otra vez que yo no era capaz de cuidar de ella, que estaba desequilibrada, que tenía otros problemas, que no quería ser madre. Me dijo que durante un tiempo creyó que eso era verdad, que había decidido borrarme para protegerse, pero que algo dentro de ella nunca la dejó estar en paz.
Me confesó que había encontrado las cartas que le escribí. Todas. Que mi madre las había guardado, escondidas en una caja. Que las descubrió por accidente, buscando unos documentos. Y que al leerlas, algo en ella se quebró. Que no eran las palabras de una madre ausente. Eran gritos ahogados de una mujer rota por la ausencia de su hija. Que no entendía por qué su abuela le había mentido tanto, por qué había necesitado destruir ese vínculo. Yo la escuchaba con el corazón en la garganta. No quería interrumpirla. No quería apresurar nada. Solo necesitaba saber que estaba viva. Que podía verme. Que, a pesar de todo, aún había un puente posible entre las dos. Le dije que no importaba lo que creyera, que yo nunca la juzgué. Que entendía su rabia, su dolor, su distancia. Que nunca me fui por elección, sino por una trampa que no supe evitar. Nos miramos. Y en sus ojos vi algo que había esperado durante años. Ternura. No era un perdón completo. No era una reconciliación mágica. Pero era un comienzo. Me tomó la mano. Y en ese gesto simple, sentí que el tiempo se detenía. Como si la vida nos diera una nueva oportunidad. Como si, a pesar de todo, el amor no se hubiera roto del todo. Hablamos durante horas. Reímos. Lloramos. Ella me contó su vida, sus dudas, sus heridas. Yo le conté mi verdad, sin dramatismos, sin necesidad de convencerla de nada. Solo quería que supiera que siempre la amé, que siempre la esperé, que cada cumpleaños encendía una vela por ella, aunque estuviera lejos. Días después, me llamó para que fuéramos a caminar por el parque. Luego, para que la acompañara a comprar un regalo para una amiga. Poco a poco, volvimos a hablarnos con naturalidad. Pero nunca mencionaba a su abuela. Hasta que una tarde me miró y me preguntó, ¿por qué crees que hizo eso? Yo no supe qué decirle, porque todavía hoy no lo entiendo. Mi madre siempre fue una mujer dura, fría. Tal vez sintió que debía vengarse de mí por no seguir su camino, por haber sido madre sin su permiso. O tal vez vio en Clara la hija perfecta que nunca sintió que tuvo conmigo. No lo sé, pero lo que sí sé es que en su intento por castigarme, destruyó algo mucho más profundo, el lazo sagrado entre una madre y su hija. Clara decidió enfrentarla. Fue a su casa. Le dijo que sabía la verdad, que había leído las cartas, que yo nunca la abandoné. Mi madre no lo negó. Solo dijo que lo hizo por su bien, que estaba segura de que Clara estaría mejor con ella, que yo no podía darle estabilidad, que fue lo mejor. Clara salió de esa casa y no volvió. Me lo dijo sin odio, pero con dolor. Porque cuando uno descubre que fue manipulado, algo se rompe. No solo el lazo con quien mintió, también la confianza en los recuerdos. Desde entonces, Clara y yo estamos reconstruyendo lo nuestro. No es fácil. No hay recetas. A veces se asoma el miedo. A veces, el pasado duele como si fuera ayer. Pero también hay risas. Hay abrazos. Hay llamadas de mamá. ¿Cómo estás? Hay almuerzos improvisados y fotos nuevas en el teléfono. Hay cicatrices, sí, pero también hay amor. Hoy, después de todo, he aprendido que no siempre la sangre asegura el amor, y que incluso las personas que deberían protegernos pueden herirnos profundamente. Pero también aprendí que el amor verdadero, aunque herido, puede esperar, puede resistir, puede renacer. Y si tú estás escuchando esto y has pasado por algo parecido, te digo desde lo más profundo de mi corazón, no dejes de amar. Aunque duela, aunque el otro se aleje, aunque no entiendas por qué. Porque el amor, el real, el que no se impone, el que espera sin rencor, tiene una fuerza silenciosa. Y a veces, esa fuerza es suficiente para volver a unir lo que parecía perdido. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos reales, humanos, que nos recuerdan que no estamos solos. Cada historia es una herida, pero también una luz.